En este módulo, las cosas que más se repiten como preguntas tienen que ver con los eclipses, con los volcanes y algunas cosas como de las galaxias, los planetas, los cuerpos celestes. Generalmente salen diagramas para identificar tipos de eclipses o que ustedes digan cuál de los diagramas es determinado eclipse. Y a veces también salen tablitas para analizar datos de las distancias de los planetas al Sol y todas esas cosas que hemos visto en las guías. Así que vamos a ver los conceptos y vamos a hacer un solo ejercicio al final que tiene que ver con estas tablitas de datos. Pues lo demás es todo más o menos conocer las características del sistema solar y las características del planeta Tierra. No hay que memorizar fórmulas ni hacer ejercicios con cálculos. Esta parte solamente tienen que conocer cada cuerpo celeste. Ya y si van teniendo dudas, van preguntando. El módulo yo se los mandé igual al correo, como siempre. Ustedes deberían tenerlo físico. Yo lo tengo físico también y aparecen hartas ilustraciones bien útiles. Algunas preguntas que también pueden ir resolviendo y si no saben si están correctas las respuestas, siempre pueden preguntar por el correo o por el grupo. Y la primera unidad de este módulo tiene que ver con la Tierra. Una vez que conozcamos las características de la Tierra, entonces vamos a estudiar el sistema solar completo. Este planeta, la Tierra, que es el planeta donde nosotros vivimos, está dividido o más bien clasificado en esas tres capas que aparecen ahí. La atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. Entonces tenemos que la Tierra está formada por gases, por líquidos y por sólidos. Tenemos los tres estados de la materia. Cuando hablamos de atmósfera nos referimos a la capa de gases que envuelve el planeta, que tiene oxígeno, vapor de agua, el dióxido de carbono, ozono, todas esas cosas que están en el aire. La hidrosfera van a ser entonces los océanos, los mares, ríos, los hielos, las aguas subterráneas, los lagos, todas las cosas que tengan que ver con el agüita va a ser la hidrosfera. No solamente lo que está en el mar, sino todo lo que esté relacionado con el ciclo del agua. Y la característica especial de nuestro planeta es que está cubierto por 3/4 partes de agüita. Y por eso se le denomina a veces el planeta azul. Y la geósfera entonces van a ser todo lo que tenga que ver con tierra, que son los continentes, las islas, en los continentes las montañas, ¿cierto? Valles, todo lo que podamos encontrar y además de eso, el fondo marino. A pesar de que está cubierto de agua, ahí también tenemos parte de la geósfera de nuestro planeta Tierra. Entonces, nuestro planeta Tierra, como aparece aquí en esta secuencia, ¿cierto? Voy a poner ahí el puntito. En esta secuencia, tiene una historia de formación. No es como que de repente, según las teorías, ¿cierto? Uno puede creer lo que uno crea. No es como que de repente apareció la galaxia y apareció el sistema solar con todas las cosas listas así como de un sopetón, sino que se fueron formando de a poquito. El planeta Tierra en particular, entonces, fue formado hace 4.500 millones de años y su formación tiene que ver con nuestra estrella, que es el Sol. Se dice entonces que a partir del Sol se empezaron a desprender masas de distintos gases o compuestos rocosos, ¿cierto? Como dice ahí, de polvo, para ir formando los planetas.
Entonces se desprende esta partecita de nuestra estrella en formación. El Sol también estaba ahí con reacciones en su interior. Y toda esta materia que se desprende entonces del Sol se enfría en algún momento y las partículas entonces se empiezan a contraer mientras ocurre ese enfriamiento. Gracias también a la fuerza de gravedad. Recordemos que cuando vimos el módulo de movimiento y fuerza, estaba esta fuerza de gravedad que no solo tiene la Tierra, sino que también los otros cuerpos celestes, quizás no en la misma medida, pero todos los cuerpos celestes en nuestro sistema solar tienen esta fuerza de gravedad. Cuando ocurre esa contracción de todos los compuestos, entonces llegamos a esta parte en donde lo liviano se va hacia el exterior y lo más pesado se concentra en el interior de la Tierra. La Tierra entonces está formada por capas. Nosotros estamos en los continentes que están en constante movimiento. Vemos las playas y bajo todo eso hay otras capas sólidas y no tan sólidas que también tienen que ver con esta formación y esta distribución de los materiales. Luego de que todo eso está formado, entonces se da inicio a la actividad volcánica, porque lo que está en el interior de la Tierra necesita empezar a ir liberándose. Esa liberación de energía que tenemos cuando un volcán hace erupción o cuando hay un sismo está desde el inicio de la creación de nuestro planeta. Y gracias a esta actividad volcánica se expulsan gases y vapores que dan origen, por una parte, a lo que conocemos como la atmósfera y por otra parte a las precipitaciones en forma de lluvia que entonces van a ir a formar los océanos, lagos, mares, y todas las cosas que conocemos que quizás antes eran un poquito diferentes, pero vienen desde ahí, de esa formación de gases que en algún momento se condensan. Nosotros ahora lo vemos como nubes. En algún momento eso se condensa y empieza a caer como precipitación. En la actualidad no formamos mares, pero sí tenemos, ¿cierto?, que en nuestras comunas de repente se anegan, se inundan las calles. Una cosa así, pero en mayor escala, debió haber pasado en ese entonces, con estos vapores de los volcanes. Y lo importante es que entendamos que una vez que se termina esta formación de la Tierra no queda estática, sino que continúa siendo un planeta dinámico. Las cosas en la Tierra se continúan moviendo, formando o desapareciendo incluso, sobre todo ahora que nosotros estamos ejerciendo gran influencia sobre el planeta también. Y entonces este dinamismo que yo les decía tiene que ver principalmente con dos cosas. Vamos a tener los sismos de origen tectónico y el vulcanismo, que en algunas ocasiones produce sismos también, y se denominarían entonces sismos de origen volcánico. Cuando hablamos de los sismos de origen tectónico, son los temblores, los terremotos. Y se denominan de origen tectónico porque tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Nuestros continentes están posicionados sobre estas placas y estas placas están sobre una capa de la Tierra que no es sólida. Por lo tanto, se están moviendo constantemente. Cuando estas placas se mueven, chocan en ese movimiento. Y ese choque produce el sismo. Nuestro país particularmente está justo situado en una parte en donde chocan dos placas tectónicas y por eso tenemos una alta actividad sísmica y una alta actividad volcánica también, por ese choque producido por las placas tectónicas. Hay una placa que baja en ese choque y otra placa que intenta subir en ese choque.
porque el planeta está constantemente cambiando. Y ese movimiento tectónico también tiene que ver con toda esta teoría de que en un principio los continentes eran uno solo, que se denominaba Pangea, y luego se empezaron a separar. De ahí viene esa teoría. Y lo que tiene que ver con el vulcanismo tiene relación no solo con el choque de las placas tectónicas, sino con que hay una apertura de la superficie y entonces se permite la salida de magma del interior de la Tierra. Todo este magma viene desde el núcleo de la Tierra, que está muy caliente, y sale a través de los cráteres de los volcanes. Generalmente nosotros asociamos estas erupciones volcánicas con daños a las personas que viven cerca o a los animales que viven cerca, pero este vulcanismo también tiene algo positivo y es que arrastra minerales desde el fondo de la tierra y los deposita sobre la tierra, generando una especie de tierra nueva. Ya no solamente se quema todo, sino que también se originan cosas nuevas. Eso entonces por la parte del planeta Tierra por sí solo, de su creación, su formación, las capas que forman el planeta Tierra. Y este planeta Tierra entonces no está solito, sino que está acompañado por otros planetas, por cuerpos celestes que no son planetas y nuestro principal, ¿cierto?, fuente de energía, de vida, que es el Sol. Y todo ese conjunto de cosas se denomina el sistema solar. Pueden haber otros sistemas en otras partes de la galaxia que quizás no se han descubierto o sí se han descubierto y hemos visto que tienen un solo planeta girando alrededor de un sol. Ahí van variando un poco las cosas a medida que se van haciendo descubrimientos. Tenemos este Sol entonces en el centro de nuestro sistema solar y los cuerpos que orbitan alrededor y el espacio que está entre esos cuerpos que orbitan alrededor del Sol. Vamos a ir viendo entonces bien brevemente las características de estos cuerpos. En primer lugar, en el centro entonces está el Sol. Nuestro Sol va a ser la estrella que concentre casi toda la masa del sistema solar y como dice ahí está relleno de gases calientes alcanzando una temperatura de 5500 grados Celsius en su superficie. Y en su núcleo se van a producir reacciones de fusión entre dos compuestos que son gaseosos, como dice ahí, que son el hidrógeno y el helio. Esta reacción de fusión del hidrógeno y el helio va a ser la que genere la energía que tiene el Sol. Por eso, no todos los cuerpos que están en el sistema solar tienen energía y luz propia, porque requieren de esas reacciones para tener las características que tiene el Sol y que tienen otras estrellas también. A medida que uno va avanzando entonces en el sistema solar, tenemos los planetas y sus respectivos satélites. Los planetas los vamos a clasificar en interiores y en exteriores. No es tan difícil pensar por qué. Unos están más cerca del Sol, son los que se denominan interiores, y otros están más lejos del Sol y son los que se denominan exteriores. Los interiores van a ser entonces Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y además se pueden denominar como terrestres o telúricos. Son todos hechos de roca. Esa característica tienen en común. A pesar de que la Tierra tiene agua también en su superficie, todos están formados por roca.
Y los exteriores, que en algunas partes también les puede aparecer como planetas jovianos, son entonces los que siguen desde Marte: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón está fuera hace varios años porque era un planeta muy chiquitito y la definición que existe ahora de planeta no lo incluye a él dentro de los planetas del sistema solar. Entonces es como un planeta enano, pero no está dentro de los planetas que tenemos que estudiar. Y estos planetas exteriores se clasifican en dos: los gigantes gaseosos y los gigantes helados. Los helados van a ser los que están más lejos del Sol: Urano y Neptuno. Y Júpiter y Saturno entonces serían los gigantes gaseosos. Justamente ahí en el monito que aparece ahí arriba, ¿cierto? Tendríamos a nuestro planeta Saturno, con esos anillos tan característicos. Que a Saturno le podamos ver esos anillos no significa que sea el único planeta que tiene anillos dentro del sistema solar. Hay otros planetas, como Urano, que también tienen anillos, pero que nosotros no podemos ver, para que lo tengamos en consideración. Y sobre los satélites, yo les puse ahí dos monitos porque necesitamos hacer la diferencia entre lo que es un satélite natural y un satélite artificial. La luna de nuestro planeta y todas las lunas de los otros planetas vendrían siendo entonces los satélites naturales, que son cuerpos medianos o grandes, como dice ahí, que orbitan siempre en torno a un planeta. Dentro de los planetas interiores, el que tendría satélite sería la Tierra, que tiene al satélite que se llama la Luna, porque fue el primero que se vio. Y los planetas exteriores sí que tienen un montón de lunas. Lunas chiquititas, lunas grandes, tienen muchas, muchas, muchas lunas. No se llama luna como la nuestra, porque les van poniendo nombres a medida que las van descubriendo, pero sí tienen hartos satélites orbitando alrededor. Y seguramente esos satélites se formaron de la misma manera como los planetas se empezaron a formar del Sol. Quizás eran restos de roca que empezaron a chocar, a girar y entonces empezaron a tomar esa forma más o menos esférica para convertirse en satélites. Y orbitan en torno a los planetas por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad de la Tierra mantiene a la Luna girando alrededor de ella. Si en algún momento esa fuerza de gravedad disminuyera, entonces nosotros perderíamos a nuestro satélite, que es la Luna. Y por eso la Luna tampoco choca con nosotros, porque se mantiene más o menos constante. Y después vamos a ver algunas características de la Luna también. Y los otros cuerpos que están acompañando a los planetas y a los satélites son los asteroides y los cometas. Se ubican los asteroides en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Ellos están ahí orbitando, más o menos tranquilos, a menos que ocurra algo que los saque de ese cinturón de asteroides. Y siempre se está hablando, ¿cierto?, de que va a caer un meteorito o de que está pasando algún cuerpo rocoso cerca de la Tierra. Es porque se escapan de ese cinturón de asteroides y entonces empiezan a viajar por el sistema solar. Tanto los asteroides como los cometas van a ser cuerpos rocosos. La diferencia es que los cometas también tienen hielo. Y aparte de eso, ¿cierto?, ellos tienen una pequeña atmósfera y una colita. Esa colita que nosotros le vemos a los cometas, bueno, nosotros no hemos visto un cometa, por lo menos yo no he visto un cometa,
Hace mucho tiempo pasó un cometa y se supone que en algún momento va a dar la vuelta y va a volver a pasar. Esta colita que se le ve a los cometas es justamente producida por los trozos de hielo que tiene el cometa. El cometa tiene una órbita. Cuando esa órbita que tiene el cometa, ¿cierto?, lo lleva cerca del Sol, la temperatura que tiene el Sol hace que ese hielo se empiece a desprender de la superficie del cometa y entonces forma esa colita característica que tienen los cometas. Es trozos de hielo que se van desprendiendo por el calor y entonces ahí vemos la colita. Después de decir todo lo que les dije sobre el sistema solar, tenemos que ver entonces si acaso eso que yo les conté fue así siempre o antes se creía que era de otra manera. Siempre las cosas cambian en la ciencia. Así que por supuesto que el sistema solar, como lo conocemos y lo estudiamos hoy, no se estudiaba de la misma manera en el pasado. Para el estudio del sistema solar existen varias teorías de distintos científicos y nosotros nos vamos a centrar en dos, la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. Yo les puse esos monitos ahí para que no nos olvidemos lo que significa cada una. La teoría geocéntrica, como su nombre lo indica, nos dice que la Tierra está en el centro de nuestro sistema solar. En el pasado se pensaba que el planeta entonces era el centro de todo, no solo del sistema solar, y que todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Es propuesta por Ptolomeo y en algún momento los estudiosos del espacio, ¿cierto? Antes que no había tanta contaminación lumínica, se podía observar mucho mejor el cielo nocturno sobre todo, se dieron cuenta de que esto no estaba muy bien, porque empezaron a darse cuenta de que habían algunos planetas que sí, efectivamente parecían girar alrededor de la Tierra, pero habían otros planetas que a veces parecían avanzar, otras veces parecían retroceder, y eso no les tincó mucho a los científicos ahí en el pasado y dijeron, parece que la Tierra no es el centro y que estos planetas están girando en torno a otra cosa. Y entonces se postuló, gracias a Copérnico, la teoría heliocéntrica, que nos indica que el Sol está en el centro del sistema solar. Copérnico postuló esta teoría entonces, pero él en su teoría incluyó las órbitas así como yo se las puse aquí en el PPT, circulares. Él decía que los planetas giraban alrededor del Sol en órbitas circulares, pero las órbitas de los planetas no son circulares. Entonces después vino Kepler y aportó a esta teoría el nuevo descubrimiento de que los planetas en realidad tenían trayectorias elípticas, como un huevo poquito más alargado, o podríamos decirlo algo así como eh, la parte donde se corren las carreras, ¿cierto? La elipse del Parque O'Higgins. Una cosa así es donde recorren los planetas. Entonces, tenemos ahí dos científicos dentro de la teoría heliocéntrica y a Ptolomeo dentro de la teoría geocéntrica. Esta teoría heliocéntrica se había hablado en el pasado, pero por supuesto que al científico que lo propuso en el pasado nadie le compró, porque la Tierra tenía que ser el centro de todo. Y después Copérnico la retomó, pero no solo la postuló, sino que hizo investigaciones y comprobó que era así. Ya no se le ocurrió así como, yo pienso que el Sol es el centro, sino que él investigó y descubrió que era cierto. Lo otro que tenemos que estudiar
sobre el sistema solar y sobre la Tierra en particular son los movimientos que tienen estos planetas en sus órbitas elípticas. No solo la Tierra hace estos movimientos, pero estudiamos a la Tierra en particular porque es el planeta donde vivimos. Si viviéramos en otro planeta, quizá estudiaríamos otra cosa. Y estos movimientos que tienen los planetas y los satélites naturales de los planetas son los movimientos de rotación y de traslación. Y es importante que recordemos la diferencia que tienen los dos. La rotación, como aparece ahí en ese monito ahí, en ese arte que les puse, tiene que ver con el eje de inclinación de los planetas y entonces estos planetas giran en torno a su propio eje, como si fueran un trompo. Ese es el movimiento de rotación. Se realiza de oeste a este y da lugar además al día y la noche. Y la traslación es el movimiento en la órbita alrededor del Sol. Nuestro planeta se demora 365 días y un poquito más de horas y minutos en dar una vuelta completa alrededor del Sol y da origen a los solsticios de invierno y de verano. El solsticio de invierno cuando la Tierra está más lejos del Sol y el solsticio de verano cuando la Tierra está más cerca del Sol. La traslación por sí sola no da origen a las estaciones del año. Recordemos eso también. Y entonces tenemos que hablar de las estaciones del año. Estas estaciones del año tienen que ver con el eje de inclinación del planeta Tierra. Si ustedes se fijan en el monito anterior, la Tierra no está derechita, sino que gira como acostada. El hecho de que gire acostada hace que los rayos del Sol lleguen de manera distinta a las distintas partes de nuestro planeta. Y por eso nosotros tenemos unas estaciones del año en el hemisferio norte y otras distintas en el hemisferio sur. Las características que están aquí entonces son particulares del hemisferio sur, porque nosotros vivimos en el hemisferio sur. Va a ser verano cuando los rayos solares lleguen perpendicularmente a la superficie de la Tierra en el hemisferio sur. Y va a ser invierno cuando lleguen tangencialmente al hemisferio sur. Entonces, cuando la Tierra, por así decirlo, gire con nosotros de guatita arriba y el Sol le llegue directamente, nosotros tenemos verano. Y a medida que la Tierra entonces se va inclinando y se va cayendo y no nos puede llegar el Sol de manera directa, nosotros pasamos al invierno. La Tierra se traslada y rota mientras se está trasladando, como el trompo. Entonces no siempre llegan los rayos del Sol iguales a todas partes. Y entre medio de esas dos estaciones tenemos el otoño y la primavera. Antes, mucho más marcadas que ahora. En periodos de tiempo mucho más marcados que ahora también. Por eso existe un calendario que nos dice que del 21 de tal mes al 21 del otro mes es verano, que después empieza el otoño, el invierno, la primavera, porque antes eran muy marcadas esas estaciones del año y ahora está cambiando un poquito el panorama con todo esto del calentamiento global. Entendido eso entonces de los movimientos de rotación, de traslación, del eje de inclinación, vamos a salir un poquito del planeta Tierra y nos vamos a ir hacia la Luna, que también rota y que también se traslada y gracias a eso ejerce fuerza sobre nuestro planeta. A la Luna nosotros le vemos solamente una cara porque rota y se traslada en el mismo tiempo.
Entonces nosotros podemos ver solamente una parte de ella porque no alcanza a rotar antes de que se traslade. Este tiempo de traslación y de rotación que tiene la Luna lo realiza en 24 días. Ambos demoran lo mismo. No tiene que ver con lo del día y de la noche porque esto es provocado por el movimiento del planeta y no por el movimiento de la Luna. Y estos movimientos que hace la Luna alrededor de nuestro planeta tienen una consecuencia que es el origen de las mareas. Así como la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, con la fuerza de gravedad, la Luna también ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra con su propia fuerza de gravedad. La diferencia es que la Luna tiene una fuerza de gravedad menor y por lo tanto no hace que nuestro planeta se mueva alrededor de ella, pero sí mueve cosas un poco más sencillas, como las aguas. Entonces, la Tierra empuja las aguas y nosotros vamos a tener marea alta y marea baja, dependiendo de la posición en la que esté la Luna girando alrededor del planeta. Y las otras cosas que se provocan con estos movimientos de la Luna y de la Tierra son los eclipses. Vamos a tener eclipses solares y eclipses lunares. Como su nombre lo indica, un eclipse tiene relación con opacar un cuerpo. Eso es eclipsar, taparlo. Si nosotros tratamos de pensar así como cómo la luna va a tapar al sol, si la luna es más chiquita y el sol es más grande, eso tiene que ver por la distancia a la que estamos del sol y por la distancia a la que estamos de la luna. Para nosotros desde la Tierra pareciera que los dos cuerpos son prácticamente del mismo porte y entonces por eso tenemos los eclipses. El eclipse solar va a estar producido cuando la luna se alinea para quedar justo entre el Sol y la Tierra, de tal manera que toda la luz que viene del Sol choca con el satélite y entonces nosotros no vemos esa luz del Sol en la Tierra. Hace poquito presenciamos todos un eclipse. Aquí en la región metropolitana no tanto como más hacia el norte, pero pudimos darnos cuenta de este fenómeno en donde la luna tapa el sol y parece que alrededor se formara como un anillo. Y el eclipse lunar entonces va a estar producido cuando la Tierra sea la que queda entre el sol y la luna y entonces la luna pareciera desaparecer. Recordemos que la luna no genera luz propia, necesita la luz del sol para brillar. Y entonces si la Tierra está tapando esa luz que viene del sol, la luna no se ve. Recordar entonces que no basta con que ustedes respondan que el eclipse solar o el eclipse lunar es la alineación del sol, la luna y la Tierra, sino que tienen que indicar el orden en el que estos se posicionan para formar un eclipse o para formar el otro eclipse. De hecho, si lo acompañan con un monito, con un diagrama, mucho mejor. O a veces les puede salir como alternativa y que ustedes lo identifiquen. Cuando tengan que identificarlo, si es que no les aparecen los nombres de los cuerpos, entonces los identifican por el tamaño. El Sol siempre lo van a poner más grande en la prueba, la Luna bien chiquita y el planeta Tierra de un tamaño ahí intermedio. Y vamos a hacer un solo ejercicio esta vez que tiene que ver con la interpretación de esta tabla, que a veces en vez de una tabla es un gráfico. Nos dicen entonces que en la tabla se presenta información relacionada con algunos planetas del sistema solar. Ahí me comí una R. ¿Qué ocurre con los planetas que están a menor distancia del Sol?
¿Qué cosas podemos decir nosotros, según la tabla, de los planetas que están a menor distancia? ¿Qué se les ocurre a ustedes si miramos esos datos? ¿Qué pasa con esos planetas? Ya sabemos que están a menor distancia, así que la parte de distancia ya la analizamos. Claro, su traslación dura menos. ¿Y eso qué más podría significar? Eso, súper. Años más cortos. Recordemos que los años para nosotros, la Tierra, son 365 días terrestres, pero para los otros planetas los años duran otros días terrestres, porque ellos tienen sus propios días. Los comparamos con días terrestres para saber cuánto duran solamente. Entonces, como dice el compañero, los que están a menor distancia van a tener una traslación más corta porque están más cerca, su órbita es más chica, los años van a durar menos y si nos fijamos en la última columna, vamos a ver entonces que los que están más cerca van además más rápido. Recorren más kilómetros por segundo que los planetas que están más lejos del Sol.